Bien, buenas noches. Estamos acá nuevamente en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, Canal 21, con quien nos encontramos acá en la ciudad de Huanta, en el Café Bar La Oveja Negra. Entonces, en esta Oveja Negra vamos a compartir ahora sobre el proceso de la estadística e investigación con el doctor Reinaldo Zuccari, el doctor César Zambrano, quienes son docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, con quienes vamos a compartir, quien nos va a decir de qué se trata el proceso de la investigación en la estadística, que hay mucha gente que tiene tirria a la estadística, no interpretar. ¿Qué tal, Reinaldo y César? Bienvenidos al café. Buenas noches, Edgar. ¿Qué tal? Todo un saludo para todo el público oyente y televisivo a la vez. Yo creo que tomar estos temas es de mucha importancia, ¿no? Más que todo para la comunidad académica, ¿no? Porque hablar de estadística o hablar de investigación son dos temas pues inseparables, vamos a decir, ¿no? Porque yo creo que todo estudiante universitario y todo profesional alguna vez ha llevado el curso de estadística y donde de verdad aterrizamos con estos conceptos, ¿no? En realizar pues la investigación, ya sea una tesis de pregrado, posgrado, ¿no? Entonces, le damos un paso acá a César. ¿Qué dices? Buenas noches. Primero, saludar al público que siempre te escucha, siempre te ve por tu canal. Y yo creo que como compartiendo acá con el doctor Reinaldo, justamente la estadística embarca muchas cosas, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Yo creo que la parte de estadística y la parte de la investigación es muy importante porque eso nos va a conllevar a llevar una buena metodología para hacer, por ejemplo, un proyecto de tesis. Y las metodologías que se van a utilizar va a depender mucho de las variables que tiene el título del proyecto. Entonces eso nos va a conllevar a identificar nuestras variables y utilizar una estadística. El problema es que cuando hablamos de estadística hay muchos estudiantes que tienen miedo al curso, a la matemática, puesto que es un curso difícil supuestamente. ¿Cómo se soluciona ese problema? Miren, ahora los muchachos, en este caso los estudiantes, por lo general les gusta, por ejemplo, la informática. Entonces, vamos el camino por ahí. Entonces, como le gusta la informática, entonces porque hoy en día hay softwares que nos ayudan y nos facilitan el estudio de la estadística. Por ejemplo, en el paquete de ofimática hay un programa que se llama Excel, o Excel, como lo quieran llamar, que también tiene para hacer el cálculo estadístico tanto descriptivo como inferencial. Y tenemos, por ejemplo, el programa SPSS, que es un programa que ya ha venido avanzando. Recuerden que el SPS es un programa que se creó para las ciencias sociales, la conducta del comportamiento del ser humano, y ha mejorado de tal manera que ya a través de ese software nos facilita mucho el trabajo de la parte de investigación. El profesor, el estudiante que maneja esos softwares, y puede haber mucho más softwares, ¿no? Entonces, yo creo que para el estudiante le va a ser más sencillo, más simple, ya que le va a permitir identificar muy bien su trabajo, ¿no? Desde el planteamiento de su título, de su proyecto, que va a plasmar al finalizar su carrera, ¿no?
y de acuerdo a eso va a mejorar en la parte metodológica, ya que eso le va a permitir prácticamente mejorar en su trabajo de investigación, ¿no? Pero no cree que en teoría suena bonito y en la práctica no sé cómo es el producto. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, yo por ejemplo estudio estadística, ¿no? Cuando tú te formas como estadístico, en realidad se lleva bastante matemática, porque la base fundamental de la misma estadística es pues, la matemática, y hay que hacer demostraciones, ¿no? Para uno que se forma en el área, hacer demostraciones, ¿no? A veces es complicado y puede ser hasta aburrido, ¿no? Es aburrido. Sí, es aburrido en realidad, ¿no? Pero si tú le llevas este mismo concepto o esta misma tratativa a los estudiantes de otras especialidades, obviamente inclusive se va a tener deserción de los estudiantes, ¿no? Porque ellos no en realidad van a ser estadísticos, ¿no? Ellos lo que quieren es ver dónde ellos pueden aplicar la estadística. Entonces para ellos nosotros debemos preparar sesiones, por ejemplo, de la estadística aplicada ya, ¿no? O sea, para ellos ya no es necesario que demuestren fórmulas, sino simplemente cómo se utiliza, ¿no? Una técnica, un método de estadística, ¿no? Entonces ahora, utilizamos ahí sus variables, su realidad, ¿no? Porque si nosotros adecuamos esos ejercicios, ejemplos o problemas que se van a tratar en su realidad, ellos lo van a comprender y lo van a adquirir más rápido, ¿no? Ahora, el otro aspecto, muchas veces la estadística se hace con pizarra, papel, plumón, ¿no? Pero así como dice acá César, por ejemplo, si nosotros utilizamos las herramientas informáticas, ¿no? Con software, porque ahora sí se trabaja con software, ¿no? Es más divertido, es más rápido, es más fácil, ¿no? Ahora también hay que adecuar lo que es el software, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en las ciencias sociales lo más fácil es enseñar, por ejemplo, el SPSS, ¿no? Y es más práctico para ellos. Porque para ellos es más fácil hacer clic, 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 listo, sale, ¿no? Con una guía puedes hacerlo. Pero si tú vas, por ejemplo, al aspecto de la ingeniería, en ingeniería enseñas SPSS, dice, ¿qué es esto? Dice, ¿no? Ellos quieren, por ejemplo, agarrar un programa, por ejemplo, puede ser el R, ¿no? El R, el Minitaf, ¿por qué? Tiene para programar, ¿no? O simplemente quieren hacer ellos su propio software, ¿no? De estadística, quieren automatizar todas las fórmulas y les sale ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? El aspecto mismo, cómo ellos se han formado, es distinto, ¿no? Porque los que están en las ciencias sociales, no lo van a entender la programación misma, ¿no? Simplemente quieren ver el resultado. Ahora hay un programa, por ejemplo, el StatGraphics, por ejemplo. El StatGraphics, ahora último, en la última versión, inclusive cuando tú corres los resultados, hasta te muestra ya las interpretaciones. Entonces yo digo, mira, ¿hasta dónde está avanzando este aspecto de las herramientas tecnológicas? La primera parte donde dices de estadística aplicada, o sea, ¿la estadística no es aplicada o qué se entiende por ese término? Ya, yo veo por ejemplo la estadística aplicada cuando tú estás en otra especialidad, tú necesitas simplemente aplicar esos conceptos estadísticos, pero cuando tú estudias el concepto como ciencia, ¿no? Ya sea ya en tu formación como estadístico, como matemático, no necesariamente lo aplicas, ¿no? Porque tú puedes generar inclusive teoría acá, tú puedes generar tu propia fórmula, ¿no? Tu propia ecuación, eso no es aplicado, o sea, lo que generamos es ciencia, ¿no? Entonces para el otro aspecto, para las otras especialidades, ¿qué es? Aplicar este conocimiento, ¿no? Y es distinto, sí es distinto, inclusive la tesis, ¿no? Por ejemplo, he visto yo compañeros de ciencias sociales, de educación, ¿no? O de otras ingenierías, inclusive, ¿qué hacen? Yo decía, voy a probar la efectividad de, por ejemplo, ¿no? En agrarios, ¿no? Voy a probar la efectividad de un abono X, ¿no? Para el tratamiento de repente de plantas en crecimiento. Entonces voy a probar un diseño experimental, dije, con abono A, abono B, abono C. Hay una técnica estadística que te va a permitir a ti probar, ¿no? Probar este aspecto. Entonces ahí, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando simplemente alguna técnica estadística, ¿para qué? Para demostrar este conocimiento. Es la aplicación esta de acá. Pero cuando tú estudias estadística, tú no haces este tipo de trabajo, sino tu trabajo va a ser distinto, ¿no? Tú de repente vas a comparar dos métodos estadísticos, ¿no? La efectividad de estos dos métodos estadísticos. O quizás tú creas uno y comparas este mismo. Entonces, ¿qué estás haciendo en acá? ¿No? La investigación en el mismo campo de la matemática o de la estadística es hacer ciencia, pero en tu área nada más, ¿no? Y eso no necesariamente es aplicado, ¿no? Normalmente aquí hay estudios, por ejemplo, de investigación tipo básica, ¿no?
queremos ampliar este conocimiento. En cambio, desde las otras especialidades hacemos la aplicación. Pero cuando hablamos de SPS está más relacionado con el curso de ciencias sociales. Claro, porque su nombre mismo así lo puede decir, ¿no? El SPS tiene su historia. Mayormente se ha creado para las ciencias sociales porque ellos, como dice acá el doctor, personalmente a ellos les era muy difícil aprender, como dicen, la parte numérica. Entonces se les facilitó a través de esos softwares de tal manera que ya ellos encontraron una salida hacia lo que ellos no podían aprender. Porque dictar en la pizarra, como dice acá el doctor, por ejemplo, a un médico, por ejemplo, a un abogado, por ejemplo, a un psicólogo, Un antropólogo, un sociólogo. Entonces, no había la manera. Entonces, por eso es que este software se creó en base a eso, a esas inquietudes, a ese problema que se había dado. Entonces, no pasa lo mismo con los ingenieros, no pasa lo mismo con los matemáticos, porque ellos de repente a través de demostraciones lo pueden conseguir, o de repente mejor lo pueden aprender, porque son del área. Pero lo demás, ¿qué pasaba? Como yo comparo, por ejemplo, o como yo veo como ese estudiante de colegio, de instituto, de universidad, cómo comparo su conducta. ¿Por qué el estudiante muestra esa conducta? Entonces, el psicólogo, ¿cómo hace? Tiene que hacer un trabajo de investigación. ¿Y cómo demuestras tus hipótesis? Pues planteas tus hipótesis y lo demuestras con un software estadístico, en otras palabras, con un estadístico de prueba. Pero tiene que haber muestras para comprobar la hipótesis. Por supuesto. Se hace un trabajo de campo, tiene que haber una población. Por ejemplo, si yo estoy acá en el Colegio Vigil, tengo una población de 2000 estudiantes, cojo una muestra, puedo coger 1 o 2 salones, de repente agarro un grupo control y un grupo experimental, y en base a eso voy comparando, ¿no? Lo que yo estoy haciendo a través de un instrumento, puede ser una prueba estandarizada, puede ser cualquier tipo de instrumento, de tal manera que eso me va a demostrar a mí a través del proceso del trabajo de investigación, demostrar qué tipo de estadístico va a demostrar que mis hipótesis que estoy planteando me tiene que salir un trabajo positivo. Porque la investigación relacionada en educación gira en función a eso. Una prueba de hipótesis, grupo experimental y grupo de control. Casi todas las investigaciones en educación giran en función a eso. Entonces son los campeones. Plantilla, ¿no? Son campeones ahí en hacer investigación. Lo que sucede es que en los trabajos de investigación mayormente, por lo general siempre, en el Perú, en el trabajo, en este caso, se hace bastante trabajo lo que es la investigación cuantitativa, por cantidades, que es más sencillo que hacer un trabajo, por ejemplo, cualitativo. Por ejemplo, el trabajo cualitativo no necesita hipótesis, ¿no? Tienen otro tipo de estudio. En cambio, el trabajo cuantitativo, planteo mis hipótesis y yo tengo que demostrar que esas hipótesis, ¿no?, indudablemente que al final de mi trabajo debe servir, ¿no? Y eso lo hago a través de un estadístico de prueba. Ahora, si fuera cualitativo, el trabajo cualitativo no necesita hipótesis. Si yo veo una exposición, como anécdota lo tomo, y le decía, pues, había un trabajo de un graduando y exponía y no tenía hipótesis. Y los jurados en ese entonces se preguntaba, y el público general decía, ¿y por qué no tiene hipótesis? Porque es un trabajo cualitativo, pues. Y demostró a través de su trabajo que hizo, y es cierto, pues, el trabajo cualitativo no necesariamente puede tener hipótesis. En cambio, el cambio en cuantitativo, netamente se tiene que plantear sus hipótesis para que tú demuestres, ¿no?, que verdaderamente tu trabajo sirve o no sirve. Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo yo demuestro esas hipótesis? A través de un estadístico de prueba.
cojo un software, en este caso, cuales fuere, SPS, militar, o sea, puedo coger cualquier tipo de software, pero yo tengo que demostrar que mi trabajo sirve. Y el estadístico se utiliza, pues, no se utiliza cualquier tipo de estadístico, porque el trabajo de investigación mucho depende de sus variables, porque la variable es lo primordial, porque si yo parto de un título, tengo mi variable independiente, de acuerdo al estudio que estoy haciendo, o el tipo de investigación que estoy haciendo, o el diseño de investigación, si es cuasi experimental. Entonces tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a aplicar, porque no puedo aplicar mucho trabajo de investigación. Si uno revisa esos trabajos, esos procedimientos, esos resultados y esas conclusiones, utilizaron otro estadístico que no corresponde a las variables. Esos hay que evitar, porque ya pues esos trabajos ya están hechos, pero no nos damos el tiempo de utilizar, coger cada trabajo y ver cuáles son sus falencias. Pero eso debe cambiar, porque verdaderamente ya se debería utilizar de acuerdo al trabajo de investigación que se está haciendo. Si no, pues no tiene sentido, ¿no? Esos solo justamente son para eso. ¿Por qué utilizo la correlación de Pearson? ¿Por qué utilizo el Data Student? ¿Por qué utilizo chi cuadrado? Entonces, la R-Spearman, o sea, utilizo cualquier estadístico, pero ¿por cuál de ellos voy? Entonces, la estadística mucho se basa siempre en empezar de las escalas de medición de las variables. Las escalas de medición es muy importante porque esas escalas a mí me van a permitir, yo personalmente, de dónde estoy empezando. Voy a empezar de las escalas de medición, voy a detectar qué tipo de variable estoy trabajando. Pero eso lo hace el estadístico. Eso lo hace el estadístico. Pero hacer mi proyecto de investigación tengo que recurrir antes al estadístico. Necesariamente, Sí. porque así como dice acá César, por ejemplo, ¿no? Para ver el trabajo mismo, de que voy a partir, por ejemplo, que dice, ¿no? Que no todos los trabajos de investigación tienen hipótesis. Es cierto eso, ¿no? Y hay que ver también bajo qué enfoque estamos realizando la investigación, ¿no? Hay dos enfoques, el positivista y el otro que es el más subjetivo, ¿no? El enfoque cualitativo, ¿no? ¿Es subjetivo realmente o...? En realidad sí es subjetivo, porque ¿qué es aquello que le da? No tiene hipótesis, no tiene, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja? Y es mucho criticado, inclusive hasta en la actualidad, ¿no? Claro, Inclusive, sí, sobre los mismos estándares internacionales. el mismo de cuestión. CONCITEC, ¿no? Ajá. Si nosotros vemos, el CONCITEC está marcado por lo que son las investigaciones bajo el enfoque positivista, ¿no? Dice, nosotros vamos a ver el enfoque cuantitativo, porque todo se mide, se puede realizar este aspecto, y antes mismo cuando tú decías, ¿no? En el aspecto de educación, porque muchas veces se ha hecho como un patrón, una plantilla prácticamente, ¿no? Y simplemente hay una fábrica de se ha tesis. llevado y tú agarras el mismo modelito, el mismo esquema y lo hacemos el trabajo de tesis. Pero así como dice César también, pues tienes razón, yo mismo he encontrado muchos trabajos que cuando no tenemos el asesoramiento correcto, porque no solamente tú como investigador lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Quizás los datos puedes ingresarlo en el software. El software no identifica qué tipo de variable es, qué técnica le corresponde, y lo hacen, ¿no? Y cuando ese trabajo se ha hecho, se ha probado, entonces otro investigador que viene lo va a tomar como muestra, como modelo, y va a tomar la misma vía, el mismo camino. Entonces seguimos en el error, ¿no? Entonces yo digo, si nosotros encontramos este error, estamos, creo, para corregir, ¿no? Y corregimos, ¿no? El conocimiento no es absoluto, ¿no? Seguimos mejorando, seguimos aprendiendo, todos aprendemos en realidad, ¿no? Entonces, este aspecto de poder ver las mediciones, ahora, si nos basamos nosotros en el enfoque cuantitativo, también ahí mismo, no todas también tienen, pues, siempre hipótesis también, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo descriptivo, por ejemplo, no tiene hipótesis. Un trabajo de tipo exploratorio no tiene hipótesis, ¿no? Entonces no siempre también vamos a ver que si estoy en el enfoque cuantitativo cualitativo va a tener, no. Inclusive en el mismo enfoque cuantitativo no tiene, ¿no? Un aspecto descriptivo, ¿no? Dependiendo de las variables que tenemos. Ahora, otro aspecto que quería recalcar en acá de repente es el siguiente aspecto. De verdad, nadie es conocedor de todas las materias, ¿no? Inclusive muchas veces yo comparto con mis estudiantes cuando llevamos tanto en la maestría y en el doctorado, tesis, listo. Yo puedo ser experto en estadística, en números, me gusta, pero yo digo, ¿cuántos nosotros participamos en hacer el trabajo de investigación?
El trabajo de investigación, por ejemplo, yo considero, por ejemplo, debemos realizarlo todo un equipo, ¿no? Entonces yo como investigador principal debo tener yo asesores, expertos que me van a apoyar. ¿Para qué? Para que este trabajo de investigación salga pues bien pulido, exacto, excelente, ¿no? Entonces necesitaría yo primero un asesor lingüista, experto lingüista, que revise el trabajo, la redacción, la forma como está redactado, ¿no? Yo puedo ser profesor de matemática, de estadística, soy bueno en números, pero en redactar tengo que también decir siempre, ¿no? No soy bueno, ¿listo? Por más años que tenga, la formación misma que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo decía, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Tendría que haber estudiado lo que es lingüística, redacción, ¿no? Entonces necesito alguien que me apoye aquí. Otro aspecto, por ejemplo, si no soy yo de estadística, soy de otra rama, necesariamente necesito un asesor estadístico, porque el asesor estadístico, inclusive, no solamente va a ser para la tesis, debe ser desde la formulación del proyecto, porque el asesor estadístico te va a decir cómo son tus variables, cuál es la escala de medición, ¿no? Cómo debe ser tu hipótesis, qué técnica debe de cumplir para esto, cuáles son los supuestos que debe de cumplir. Entonces, él te va a asesorarte en esto, ¿no? Ahora, otro aspecto que yo considero, por ejemplo, es el especialista del área, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de las variables de estudio. Si yo trabajo 2, 3 variables, entonces necesito expertos que hayan estudiado estas variables de estudio, porque estos profesionales me van a asesorar, ¿no? Me van a decir, a ver, yo estoy estudiando, por ejemplo, voy a decir clima organizacional. Si yo recién estoy entrando en este campo, tengo que buscar a personas, investigadores que ya hayan trabajado este tema. Entonces ellos me van a recomendar, por ejemplo, en el aspecto de la bibliografía, en los antecedentes, los artículos, ¿no? Entonces voy a tener bastante apoyo de ellos, ¿no? Entonces el trabajo se va haciendo cada vez mejor, ¿no? Y el otro aspecto, pues un aspecto también que es de la metodología, un metodólogo en investigación. De tal manera que este señor te pueda apoyarte cuál es en realidad el proceso de investigación que está siguiendo o no está siguiendo. Entonces yo creo que con ayuda de todos estos expertos y tú como investigador principal, este trabajo sale pues excelente, ¿no? Pero ¿y cómo financio todo ese asesoría? Ese es otro aspecto, ¿no? Yo creo Porque, que, sí, yo creo que lo que dice Renal es algo muy, muy interesante, porque la parte de la estadística no es, o aplicar un estadístico de prueba, no lo identifica cualquier persona. Normalmente necesita pues un asesor, ¿no? El estudiante que tiene que llevar el asesor tiene que llevar la secuencia. O sea, identificar el estadístico que vas a utilizar va a depender mucho, como le decía, de las variables que uno determina. Ahora, indudablemente pues el estadístico, para utilizar un estadístico de prueba, tiene sus pasos. Tengo que saber el diseño, el tipo, tengo que saber cómo se comportan las variables, tengo que saber prácticamente toda una secuencia de tal manera que me permita utilizar eso. Ahora yo digo, y dentro de las cuantitativas, tengo que saber si mi trabajo, si es paramétrico o no paramétrico. O sea, toda una secuencia de tal manera que si en este caso el investigador tiene conocimiento de eso. ¿Pero no crees que ya lo has espantado al investigador? No, es que no se trata de espantarlo, sino que se trata de que ellos entiendan que a partir de ahora los trabajos, por ejemplo, anteriormente se utilizaba, por ejemplo, el chi cuadrado, que es un no paramétrico, todo el mundo utilizaba el chi cuadrado y lo hacía manualmente. Que el t obtenido debe ser mayor que el t de la tabla, y rechazo y acepto, ¿no? ya era mecánico. Ya era prácticamente, ahora eso ya no permite, ya no se hace. Para estas alturas de la modernidad, de la tecnología, de los instrumentos que tenemos informáticos, ya estos medios han facilitado de tal manera que eso que se hacía mayormente, tendrías que coger un libro, seguir la secuencia, tenía pues para demostrar en este caso la prueba del chi cuadrado, ya eso ya no existe. Ahora lo que existe es cómo comparo el nivel de significancia, si es menor o si es mayor. Trabajando ya con probabilidades. Claro, si acepto o rechazo, de acuerdo a la tabla que me resulta, en este caso a través del software. Entonces, hago la comparación, hago la contraste de hipótesis, hago su conclusión, y de tal manera que
estoy trabajando de cada. Si tengo dos, en este caso tengo mi hipótesis general y mis tres específicas, las tres las tengo que demostrar, porque las tres debe concordar con la hipótesis general. Pero sigue sonando muy técnico, muy No, lo que sucede jerárquico, es, claro, pero que lo que no, hasta ahora yo ya me espantaba de investigar. No, lo que sucede, como decía Reinaldo, los trabajos que se hacen, deberían cumplir los parámetros. Debería haber. Por ejemplo, el doctor Supo en el bioestadístico te hace todo un trabajo de años. O sea, un trabajo de años. Es un profesor virtual que uno aprende de sus enseñanzas y uno aprende de su trabajo dedicado durante muchos años. Y él se da cuenta pues que la estadística va a mejorar cuando yo entienda la estadística como un trabajo pues adecuado, que yo aplique a mi trabajo de investigación. Entonces, no voy a hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces ya vamos a dejarlo lo demás como está. Pero en este caso hacer una investigación es elitizar, ¿no? Sí. No todos estarían en la capacidad de investigar, Sí, hacer un así trabajo. es. Ahora voy por el otro lado, como la pregunta que le habías mencionado acá, Reinaldo. Pero yo le digo, todo eso tiene un costo. Buscarme al metodólogo, buscarme al estadístico, buscarme al asesor de corrección de estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudantes, Etcétera, etcétera. escritorio. Sí. Por supuesto, eso tiene un costo. Pero una verdadera investigación, si hubiera un presupuesto del Estado, que aparte de las universidades, que tienen un presupuesto para investigación, aparte, el estudiante de pregrado debería también tener un presupuesto y que le permita que su trabajo sea excelente. Ya, por eso yo les pregunto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando de lo que es costos, es cierto, ¿no? Delante decía, por ejemplo, ahora, ¿quién financia esto? Claro. Antiguamente era difícil hacer los trabajos de investigación y de verdad el factor costo es aquello que limita, ¿no? En muchos aspectos todavía aún lo limita. Por ejemplo, tenemos estudiantes de la maestría o del doctorado que vienen de distintos lugares. Por ejemplo, voy a hablar del doctorado en educación. Hay profesores que vienen de las afueras que de repente están limitados hasta en el aspecto tecnológico, la informática, todo ese aspecto. Y si le decimos tienes que contar con todos estos, dicen, no, yo como profesor a mí me va a 1500. Dicen, si yo voy a pagar a todos estos especialistas no alcanza para nada. Es cierto. Sí. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que se limite la profundidad del trabajo, la magnitud, ¿no?, que se puede darse. Pero por una parte también yo creo que el gobierno mismo y el mismo avance de los tiempos está cambiando este aspecto. Por ejemplo, ahora en las universidades ya nada es raro ver que hay financiamiento para tesis de pregrado, de posgrado, ¿no? Acá cerca nomás en Andahuaylas, por ejemplo, yo veo, ¿no? Y hay un financiamiento para las tesis de pregrado. Y yo ahora me pregunto y digo, ¿no?, ¿cómo en mis tiempos no había esto? Porque a un estudiante le dan sus 5.000, sus 10.000 soles para hacer su trabajo de investigación. Entonces, pues yo también, conocedor de eso, como jurado de ese trabajo de tesis, tengo que exigirle, ¿no? ¿Para qué? Para que no agarre un trabajo de plantilla y simplemente esté cambiando datos y nada más. Por ejemplo, esa parte es importante, ¿no? Supongamos que yo financio tu proyecto de tesis Claro. de pregrado con 10.000 soles, pero así nada más te desembolso los 10.000 soles o tengo que ver el proyecto que es de impacto, pues cómo identificar, ¿no? En Porque realidad, hay una sí, discriminación. En realidad positiva, hay un concurso en realidad, Ajá. ¿no? Lo convocan para un concurso y no todas las tesis obviamente entran, ¿no? Entonces, el comité que va evaluando va a ver qué trabajo de repente podría ser. O sea, la idea de esto, que se da inclusive el financiamiento, no es para que nuestro trabajo de tesis termine pues en la biblioteca nada más, ¿no?, o en un repositorio O hasta nadie ahora, lee. ¿no? Sí, es así, ¿no? Ajá. Entonces ahora la idea es de que, aparte de hacer la tesis, tú puedes extraer y sacar tu artículo, y ese artículo llevarlo pues arriba, ¿no?, y de que podamos hacer marketing inclusive para nuestra propia institución, ¿no?, y lo puedan leer otros, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos un trabajo de investigación a ese nivel fuera, necesariamente tiene que estar bien revisado, ¿no?
porque si no, desde afuera también estamos en la vista pues, de los demás investigadores y van a ver, ¿no? Con presupuesto, con tantos jurados aquí y el trabajo pésimo, no da. Yo leía, por ejemplo, un trabajo, un libro de Barahona, de cuento lo he leído, ¿no? De la Universidad de San Martín, por ejemplo. Este autor, ¿qué hace, no? Él decía, hacer un trabajo de investigación, desde luego, no es fácil, ¿no? Requiere bastante. ¿Y qué decía? Dice, primero requerimos, dice, tiempo, ¿no? Y de repente a muchos que trabajamos con el trabajo no se puede. Yo de verdad les envidio y siento una sana envidia cuando tenemos compañeros que tienen una beca de estudio y se van y se dedican pues a tiempo completo, ¿no? Al estudio, a la investigación y todo esto. Pero cuando tú tienes tu familia, tienes tu trabajo y todo lo demás, a veces no se puede. También limita eso, ¿no? Entonces, factor tiempo es número uno. ¿Listo? El otro aspecto, dice, ¿no? Inclusive hay que tener tiempo, dice, para escribir. Y no todos somos muy buenos también escribiendo. Mira, fíjate. Ahora, no solamente para escribir, sino hay que leer. Y yo creo que una cultura de leer también pues es muy pésimo. Pero el detalle también no solamente es leer, sino entender lo que tú lees. Exacto. Y eso requiere Porque tiempo. el entender lo que tú leas e interpretarlo de la mejor manera, otro tema. Sí. Porque, entonces ya estaríamos hablando ahí primero de tiempo. Claro. Después otro aspecto, recurso económico. Si tú haces con tu propio financiamiento, tu estudio se ve reducido. Quizás no vas a tener los mismos asesores, la misma calidad, no se va a alcanzar, ¿no? Entonces, cuando te financia el Estado, tienes una beca que te lo paga todo eso, tú mismo te puedes exigir, ¿no? El otro aspecto es contar, por ejemplo, siempre dicen, ¿no? Con el manejo de tecnologías de la información. Hay muchos profesionales, pueden ser buenos en sus áreas, pero cuando tienen una dificultad en lo que es tecnología e información, ellos también necesitan, ¿de quién? Por ejemplo, de un técnico en informática. Se necesita, sí o sí, porque no puedo digitar la fórmula, no puedo digitar el texto y todo lo demás. Necesito contratar a alguien, ¿no? Necesito, por ejemplo, tener acceso a internet. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, yo podía ver, por ejemplo, los trabajos de investigación, las tesis, todo en la biblioteca. Pero ahora que está todo en la nube, está en el internet, hay que tener acceso y tenemos acceso, ¿no? Podemos ver a N repositorios de trabajos de investigación y poder descargarlos. Hay otros que tienen inclusive clave, ¿no? Te piden para poder pagar, no pagar, ¿no? Entonces, si tú sabes cómo sacarlo esto, lo puedes obtener. Entonces, yo creo que ese dominio también de la parte de la informática que requiere uno es necesario. Ahora, si tú de verdad quieres contar con eso, tienes que estudiar mínimo un curso de ofimática, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso requiere tiempo, tiempo y costo. Otro aspecto que también he tenido alguna vez una dificultad, limitación, el conocimiento de idiomas, ¿no? Tú entras al repositorio de internet, en el repositorio que están las bases de los trabajos. Si tú te limitas solamente en tu castellano, estás limitado también, ¿no? Pero si tienes apertura a los idiomas y los buenos trabajos, sabemos nosotros, los artículos están pues en inglés, ¿no? Inglés, portugués u otro idioma. Entonces, para que tu trabajo también sea de calidad, tenga otro aspecto, necesitamos aprender idiomas, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya no es raro ya de que, inclusive para la maestría y doctorado, nos obligan. Queremos tener un artículo, por ejemplo, en Scopus, ¿no? En la base de datos, así para calificar. Tenemos que redactar en idiomas, inglés. Y alguna vez un profesor venía y decía lo siguiente, no sé inglés, ¿qué hago? Tengo que contratar a uno que pueda traducir mi trabajo. Y este traductor pues te va a cobrarte por cada página, ¿no? Inclusive tiene que ser un traductor técnico, o sea, de tu especialidad todavía. Eso cuesta. Hay bases de datos, he visto en el internet, por ejemplo, así como el APA, hay también una asociación de traductores en inglés, de artículos, y está con todo su currículo, tiene sus costos, ¿no? Entonces, mira, fíjese todo este aspecto que tenemos. El otro aspecto es tener, pues, libertad, dice, ¿no? Entonces, mira, estos aspectos, porque cuando tú no te sientes así con la libertad de poder investigar, ¿quiénes son aquellos que nos limitan? Por ejemplo, uno, el asesor. Otro, los jurados. Porque no siempre tú como investigador, tu idea puede ser fenomenal, dice, ¿no? Tu idea es otro, puede ser revolucionario. Pero, ¿a quién nos debemos en un trabajo de pregrado, de posgrado? Al jurado. Y muchas veces tu trabajo que era así, el trabajo queda también nuevamente limitado, reducido. ¿Por quiénes? Por los jurados, ¿no? El jurado te dice, no, no es así, debe ser así, debe ser así.
y nosotros ya por meramente formalismo, porque dependemos de la firma de ellos, ya pues ni modo, hay que adecuar. Y tu idea original ya se ve tergiversado, ¿no? Está limitado en este aspecto. Y también, la calidad es también, baja. claro, yo personalmente diría lo que dice Reinaldo, las universidades, todas las universidades utilizan, por ejemplo, si la Universidad de César Vallejo, el que dicta estadístico, el que está dictando el curso de estadística aplicada a la investigación, o cual fuera el nombre, aplicado, todo referente al trabajo de investigación, lo dicta por ejemplo un arquitecto, o lo dicta un ingeniero, él lo ha aprendido a su manera lo ha aprendido, que le salen los resultados, le saldrán los resultados. Pero si yo me voy a la parte de educación, me voy a la Universidad Nacional de Educación, lo que yo he aprendido es para mi universidad. Igualito, las privadas, eso es un ejemplo, las privadas igualito, utilizan, no, si tú agarras un trabajo, por ejemplo, de la universidad privada, no, lo que está aplicando es estadístico, esa parte de la prueba estadística, te dice, no, ese estadístico no se aplica, porque no es así. Entonces, ellos lo han aprendido de esa manera. Entonces, hay un divorcio entre las universidades, no tienen una misma, no hay un consenso. ¿Por qué la sociedad se ríe de la investigación y educación? Entre comillas ya lo digo, ¿no? Porque no hay una calidad, siempre es lo que decía Reinaldo, es plantilla, copia, pega, es un horno de investigación y educación. Influye, no influye, determina, no determina. Sencillo. Lo que sucede es que ahora las investigaciones, por ejemplo, las investigaciones más complicadas, las investigaciones multivariables. A ver, ¿quién hace ese tipo de trabajo? Eso tiene un costo. O sea, ¿quién hace esos trabajos? O sea, vamos a ver acá en el Perú, busquemos esos tipos de trabajos. No hay. Pues lo que hablabas en educación, la cantuta. Claro, no hay. Todas las tesis son. Claro, no influye, hay. no influye. No hay. Diseño experimental. Ahora. Y también mal dicho el término, ¿no? Diseño experimental dice cuando solamente es una comparación de pruebas, es una comparación de medias. Así es. ¿No? Simplemente agarran dos promedios, comparan y dice diseño experimental. Porque si es diseño experimental netamente, ¿dónde así de verdad se aplica esto? Es pues en las ciencias agrarias, Claro. Los agrónomos, los veterinarios. Yo Ya, quería pero entonces, ¿qué debe hacerse en educación para que tenga un impacto? O sea, que la gente lo lea, ¿no? Ya, muy bien. Para que un buen trabajo, como decía Reinaldo, un buen trabajo necesita o sea, un trabajo de investigación, yo creo que uno solo no lo puede hacer. O sea, va concatenado con varios especialistas. O sea, eso hay que entenderlo. De que diga, yo voy a hacer mi trabajo de investigación y lo voy a hacer solo. No funciona. No hay, y tampoco no podría darse el caso porque el trabajo de investigación requiere de varios profesionales. Ahora, yo ya tengo la idea, tengo los conocimientos, pero no me basta pues, porque yo no voy a ser un todista, porque tengo que tener un marco teórico, y recuerda el marco teórico es el corazón de la tesis. Entonces, tengo que manejar teorías, tengo que manejar estadística, tengo que manejar software, si lo quiero hacer bien bonito en mi trabajo, o el trabajo y que sea un impacto a nivel nacional y a nivel mundial también. O sea, necesito de todos esos tipos. Otro aspecto que estaba viendo, por ejemplo, para ver la calidad mismo del trabajo en todas las áreas. Si nosotros analizamos solamente las tesis de pregrado o posgrado, hay un objetivo. El objetivo primordial que se persigue es el grado. Por supuesto. ¿No? Nada más quiero mi título. Nada más quiero el grado, el cartón, listo. Porque Como sea. No interesa. Ajá. Pero cuando ya sales, terminas, ya tienes el grado todo, después de eso recién viene la verdadera investigación y pisamos tierra, ¿no? ¿Por qué? Mira, para hacer una tesis muchas veces lo hacemos pues de verdad solos, ¿no? Limitado en todos los aspectos, pero cuando ya estás afuera, ya de verdad quieres ya de repente salir, ¿no? Promocionarte con este trabajo y queremos un trabajo de calidad, buscamos fuente de financiamiento primero, ¿no? Formamos un equipo multidisciplinario de varias áreas y justamente también las revistas, los repositorios que mantienen este aspecto, lo que evalúan es eso,
Si tú presentas solo tu trabajo, ese trabajo ya simplemente de entrada ya está rechazado ya, ¿no? Entonces, cuando ellos ven un trabajo, por ejemplo, de distintos autores, con distintas especialidades, de distintas universidades, de otros países inclusive, cobra mayor peso. Entonces es más rápido aceptado. ¿Por qué? Se va a garantizarse en todos los aspectos, ¿no? Ya sea de calidad, de financiamiento, porque esos trabajos cuestan pues caro, ¿no? Ahora, otra recomendación, cuando nosotros estamos para hacer ahora trabajos de investigación, ¿no? Muchas veces en la maestría y en el doctorado te dicen, ¿no? ¿Qué tema usted me recomienda investigar? Quiero un trabajo así de calidad, de impacto, que sea así, llamativo, ¿no? Un montón de ideas. Sí, ¿no? Entonces yo digo, no, puedo investigar esto, ya está investigado, dice. Así yo le digo, hay que nosotros enfocarnos en temas, ejes grandes, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, ¿por qué no atacamos los objetivos del milenio? Hay una serie de objetivos que a nivel mundial nosotros ya tenemos establecidos en el 2021, 2000, ¿no? Entonces ahí, en el aspecto de educación, en el aspecto clima, ambiente, están. Y si tú atacas estos objetivos, que se da primero a nivel macro y a nivel nacional se da, estos trabajos ya están ya automáticamente requeridos, inclusive por los repositorios, las revistas. Ese trabajito está aquí, sí, bienvenido, evalúa. Pero si tú solamente dices, me voy a iluminar hoy y voy a investigar un tema X, no cobra importancia. Entonces, es muy superficial, ¿no? Porque esto de acá está exigido. Inclusive nosotros apuntamos ya a una determinada meta, ¿no? Esos objetivos tienen metas que cumplir. Y cada meta nosotros ya vemos ya como una subdimensión, inclusive para poder apuntar, ¿no? Desde nuestra especialidad. Entonces, si tú haces ese tipo de trabajo y te aceptan en un repositorio, yo creo que va a ser leído, inclusive va a ser citado este trabajo, porque sí va a ser leído, es importante, y todos estamos apuntando esto de acá, que de verdad necesitamos pues, como solución nosotros. Claro, todos necesitamos. Yo creo que la parte de plantear un buen título, yo creo que parte de ahí, porque si el estudiante de pregrado, posgrado, plantea un buen título y piensa qué va a hacer, ya, o sea, como solamente plantear el título de su trabajo de investigación, él se va a dar cuenta que qué es lo que quiere, pero cuando yo planteo mal el trabajo, mal el título, ya el trabajo ya no es, ya no va a ser relevante ya, porque ¿Qué hay, por ejemplo, algunos trabajos de tesis, de posgrado, doctorado, que tiene unos 20, 30 palabras del título y ni siquiera el autor sabe de pasado un año cómo se llama su título de su investigación? Sí, eso sucede en varios casos. Por eso de antes le decía, ¿no? Las instituciones a veces parametrizan el trabajo. ¿Y dónde aprendemos también? ¿No? Todos los días aprendemos. Tenemos compañeros que han ido al extranjero, regresan de distintos países y cuando conversamos de este aspecto de la investigación, critican bastante, ¿no? Nuestra realidad ahí. ¿Por qué acá? Muchas veces, por ejemplo, yo trabajé y hemos sido jurados con compañeros que han salido al extranjero, ¿no? Y tienen otra vista, ¿no? Su forma de ver el trabajo es distinta, inclusive la forma de calificar, de evaluar, ¿no? Otro dice que acá está en negrita, está justificado, no está justificado, letra pequeñita, grande. En eso se está fijando un jurado, pero el otro no. El otro tiene su repositorio, a veces ya sea investigador calificado, entra a su base de datos en su LATOF y dice, no, en este trabajo tenemos solamente 15 a nivel mundial. Este trabajo es interesante. Ya cobra importancia de allá. O sea, mira, su forma de calificar es distinta, ¿no? Entonces ahí es donde el trabajo en realidad cobra importancia, ¿no? Entonces se vuelve más interesante para él mismo, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos distintos así aportes de los jurados, de tu asesor de trabajo, excelente. El trabajo se va mejorando, ¿no? Tanto en calidad, ¿no? Yo creo que personalmente diría, para mejorar todo esto de la parte de investigación y sacar buenos trabajos, yo creo que va a depender mucho de cómo el Estado le da importancia a la investigación. Como decía Reinaldo hace un instante, decía, anteriormente nosotros no teníamos esas posibilidades, o sea, en las universidades, si yo por más que fuera del tercio superior, o sea, un buen estudiante,
sacrificaba muchas cosas para ser uno de los mejores, pero no tenía la posibilidad de presupuesto, porque al fondo no nos daban ningún tipo de presupuesto, entonces lo teníamos que hacer dentro de las posibilidades que teníamos. Pero ahora no vemos que una justificación constante, cuando te dan presupuesto dicen poquito. Claro. Ahora, el presupuesto, claro, obviamente pues si hay una universidad pues, que tenga 5.000 estudiantes, pues tampoco no va a alcanzar para todos. Entonces tendrá que ser un concurso y en este caso los especialistas, los profesionales, verán pues qué trabajo pasa, qué trabajo no pasa. Pero también hay una limitación ahí. Sí, frente al respecto también, ¿no? Claro, o sea, hay una limitación. cuando tú confundes el aspecto académico con el aspecto político, porque las universidades están politizadas, la academia se va abajo. Así es. Por ejemplo, tú pasas, tú no pasas. Pero ese creen que el que pasa cree que su política está bien su trabajo. bien, pues, ¿no? Y el que pierde dice que me observaron porque estaba porque mal, ¿no? Mira, fíjense, yo tenía un compañero, ha salido al extranjero. Actualmente es Regina calificado, con varios artículos en Scopus, ¿no? Él habla portugués, habla inglés, casi perfecto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ocurre lo siguiente, alguna vez en la universidad me encuentro con él y me dice: oye Reinaldo, presentamos un trabajo de investigación, ya lo tengo ya avanzado, pero quiero que me apoyes en la parte de la estadística, los métodos. Listo, excelente, hacemos el trabajo, lo presentamos para un concurso de financiamiento que lo daba Concitec en la universidad, en el altiplano Puno. Presentamos, lamentablemente a veces, ¿no? Cuando no tienes padrinos desde arriba, dice: este trabajo, no, ¿cómo vas a hacer este trabajo? Este trabajo no pega, ¿no? Descalificado. Nosotros vamos a presentar el trabajo en castellano. Y mi amigo dice: no te preocupes, dice, yo ya conozco este aspecto, dice, lo vamos a presentar a otra fuente de financiamiento, pero en Brasil. El mismo trabajo, ni siquiera hemos cambiado ni idioma, nada, así en castellano, lo enviamos pero a Brasil. En Brasil, primer puesto calificado. Tal vez calificado para el extranjero y no para Puno. Sí, pues mira, imagínate, o sea, por eso yo digo antes, cuando se mezcla con la política, la academia cae. Pero podemos estar al margen de la mezcla política en una universidad. Es política entre comillas, ¿no? Sí. Es una estupidez también, ¿no? Pensar que existe política en la vida universitaria, porque generalmente es con el propósito de conseguir un puestito laboral, ¿no? Entonces, también. Eso de gira ahí, el ascenso, la ratificación, un montón de cosas que juega. Esos son los variables de la investigación. Prácticamente, son variables intervinientes inclusive, que determinan inclusive. Yo creo que hoy en día el estudiante de pregrado y posgrado debe entender una cosa muy importante, mayormente el pregrado, que son los nuevos cimientos. Y es más fácil cogerlos a ellos que a los que ya están formados. Entonces, que entienda que si se va a dedicar a la investigación, entonces hay que darle las oportunidades, hay que darle el financiamiento adecuado y dejemos pues, porque si vamos a plasmar la parte política, que eso va a existir siempre, porque siempre lo ha existido, pero también siempre, como dicen, ¿no? siempre va a haber un espacio, porque si elegimos pues 300 estudiantes que han sido seleccionados, no todo tampoco ha sido político, también hay gente que por sus propios méritos, ¿no? Ha llegado, ¿no? O tiene el financiamiento por sus propios méritos y tienen buenos trabajos o van a hacer. Entonces, porque yo también digo, pues bueno, la parte política realmente que eso innegablemente no lo vamos a discutir, porque eso siempre va a haber y siempre existirá. Aterricemos un poco, a ver, ¿qué hay o no hay parte política en la autónoma de Huanta? Hay investigación, hay ya desembolso económico. ¿Cómo va? Aquí en nuestra universidad... Es fácil criticar, ¿no? Sí. A ver, vayamos aquí, por ejemplo, en nuestra universidad hay bastante deficiencia y justamente también está el aspecto político, de gestión, ¿no? ¿Por qué? Hay financiamiento, tenemos actualmente, ¿no? Hay dinero para investigar. Pero ¿cuál es el problema? A veces no están pues de acuerdo a lo que son las directivas, los reglamentos. El mismo concurso no se lleva, ¿no?
Entonces, ¿qué se necesita? Eso no lo va a hacer el investigador, eso lo deben hacer ¿quiénes? Las autoridades, ¿no? Las que llevan adelante, por ejemplo, este trabajo de investigación. En muchos aspectos, por ejemplo, ahí el aspecto, ¿no? Uno se pregunta y dice, ¿no? Yo quiero ser investigador. Hay dinero para el investigador, muchos otros lo ven de esa manera, ¿no? Yo quiero cobrar como investigador, me van a pagar, porque eso requiere tiempo, dinero, hay que gastar, hay que hacer todo. Hay que dedicarse. ¿No? Entonces, y la respuesta es simple, dice, ¿no? Como investigador nadie te paga. Como investigador, ¿qué cosa buscamos? Simplemente un reconocimiento, y el reconocimiento se tiene por los grandes pero hombres sí te va a han dicho financiar aquí. los materiales que requieres para la investigación. Y otra cosa es que te paguen por la capacidad, por Así es, por así es. el plus intelectual, ¿no? Eso. Ajá. Entonces ahí el financiamiento que cubre, por ejemplo, todos los aspectos, los medios, los materiales que tú necesitas. Con eso puedes hacer un buen trabajo, sí puedes hacer un buen trabajo. Pero frente a eso, yo digo, por ejemplo, en la actualidad, yo creo que ya hay incentivo ya por parte del gobierno inclusive. Porque el hecho mismo de que uno sea Regina, no Regina, ¿no? Cuando llega a la universidad, eres docente e investigador, tenemos un incentivo económico. Por ejemplo, un profesor principal con 7.500 soles, dice sueldo y medio, ya estás con los 10.000. Entonces yo creo que inclusive esto te reduce en tu carga horaria, estás solamente con un curso y lo demás tienes para dedicarte netamente al trabajo de investigación. Es un estímulo, ¿no? Y también es una motivación para todos aquellos profesores que estamos mirando y ser investigador. Por eso a veces uno pretende ser investigador, ¿no? Me voy a bajar mi carga horaria, ¿no? Voy a dictar solamente un curso, voy a tener sueldo y medio, entonces qué bien. ¿Es un estímulo? Sí, es un estímulo. Entonces, eso se debería de, por ejemplo, promocionar, incentivar, motivar, ¿no? Yo creo que acá en nuestra universidad, a veces, no sé si será por desconocimiento, incapacidad de las autoridades, no sé de verdad, porque se debería de impulsarse este aspecto, ¿no? Si falta alguna norma, hay que hacerlo, la norma. Porque si hay dinero para investigar y no investigamos, porque capacidad yo creo que nos sobra para Pero podemos hacer. todas las universidades tienen un rectorado, pero un vicerrectorado de investigación. ¿Qué hace esa oficina, la autoridad, ¿no? Finalmente ejecuta, da mecanismos de trabajo y los docentes investigadores tienen que regirse y sumarse a eso, ¿no? Sí, pero yo creo que también no solamente pasa en la Universidad de repente podría darse el caso en la Universidad de Huanta, pero mayormente las universidades privadas, las universidades públicas, por lo general los estudiantes de pregrado, cuando tú le hablas, ahora ya estoy en el 9º siglo, ¿qué hago? A veces no tienen ni tema, no tienen ni siquiera el tema, no tienen ni siquiera la idea de lo que van a hacer. O sea, por último no tienen los conocimientos y dicen, o sea, ¿ahora qué hago? Tengo que sacar un título y ahora por la nueva ley todos tienen que hacer elaborar su tesis. Pero ya cuando están terminados recién se dan con la sorpresa que todavía ni siquiera tienen el título bien formulado. Eso es lo más anecdótico. Y ahora ¿qué hacer con esos problemas? ¿Qué hacer ahora? El profesor entra y dice, tampoco va a ser no va a ser magia, ¿no? Tiene que acogerse de la realidad, pues. Y Carlos Marx dice hay que partir de la realidad, y esa es la realidad pues en el país. La realidad es eso, ¿no? O sea, que Carlos Marx no hubiera presentado su proyecto ahora en la universidad. No hubiese presentado. Tú lo has dicho. ¿Te das cuenta? Entonces, partiendo de la realidad, uno hay que coger. Voy a suponer un estudiante de pregrado que no sabe plantear un problema. Entonces, partiendo de eso, pues, por ejemplo, el estudiante, yo sí entiendo, y sí he conocido también, que estudiantes que les gusta investigar. Pero hay otro problema, como dice, ¿quién lo financia eso? O sea, ¿cómo yo le animo o le doy incentivo para que ese estudiante haga un buen trabajo a partir de ahora? O sea, ¿cómo yo lo motivo? Tengo que motivarle, pues, porque yo le tengo que, a través de la universidad, tengo que decirle, pues, este es tu presupuesto para ti. Tienes 20.000 soles, lo tienes que desarrollar en 2 años o 3 años. Bueno, es una motivación, claro, porque él se va a dedicar a eso. Porque si no tiene ese presupuesto y no tiene, entonces
prácticamente va a tener que pensar primero en trabajar. Pero, O sea, cómo saco los recursos. pero ustedes están espantados, pues tienen que tener su estadístico, su lingüista, su... No, Si pero, nosotros queremos hacer un trabajo Claro, así de calidad, claro. es necesario. Pero deberían de dedicarse los profesores Es que necesario, dictan el curso. sí. Entre Exactamente. comillas dictan, Sí, sí. ¿no? Porque tienen que tener su asesoría. Hay que criticar a ellos también. Claro. Por ejemplo, si nosotros vemos, mira, a veces es una triste realidad. Se llevan los cursos de investigación, puede ser tesis 1, tesis 2 o talleres de investigación en octavo, noveno, décimo semestre. Casi en la mayoría de las carreras profesionales o escuelas. Yo vi, por ejemplo, y allá hemos criticado, por ejemplo, en Andahuaylas, en Cusco igual, ¿no? Nosotros tenemos el curso de investigación. ¿Estamos preparados para enseñar ese curso o impartir lo poco que hemos aprendido? Yo creo que con una maestría, un doctorado y al menos cuando ya estás ya en otro ambiente científico, te sientes preparado y quieres compartir este aspecto. Pero no puedes, ¿por qué? Porque de repente tú eres profesor contratado y los profesores principales, a veces por categoría, por ranking y todo, agarran el curso, ¿no? Dice, un profesor principal dice, yo siempre he agarrado el curso de investigación, en mi curso. Él va a dictar, por ejemplo, de acuerdo a lo que él tiene o lo que él puede. A lo que él ha aprendido. Muchas veces nosotros tenemos, ¿quién lo dicta? Un profesor, de repente era licenciado, ingeniero, solamente con título profesional, ni siquiera tiene una maestría. ¿No? Entonces yo digo, está limitado pues, en este aspecto de la investigación. Y eso inclusive se ha discutido y se ha hecho una solicitud para CONCITEC, la SUNEDU mismo. ¿Quiénes deberían de ser los que dictan el curso de tesis e investigación? Aquellos profesionales que están calificados como docente investigador, mínimamente. Ellos que dictan, porque al menos ya son calificados en investigación. No aquel docente que siempre ha agarrado ese curso y a veces agarra el libro, por ejemplo, de Hernán Sampieris y lo tiene en su Biblia, ¿no? Y eso nomás repite. Y la forma como enseñar la investigación es esa, ¿no? Se enseña Pero investigación eso sería investigando. Pero sería el profesor de investigación. Sí, pues. Ahora, el estudiante lleva otro curso, no lo sé, por ejemplo, acá en este caso, admisión en turismo, Ya. que también tiene que dedicarse un espacio adicional al curso que desarrolla, pues, ¿no? De su Asesoría, especialidad. ¿no? Esa Bien, atención al estudiante, sí. ¿no? Entonces, todos se enfocan en que el proyecto del estudiante esté multidisciplinar, ¿no? O sea, no específicamente, pero por lo menos lo forma de distintos ángulos, ¿no? Para poder, digamos, también mejorar este tipo de trabajo y apoyar a los investigadores nobles, ¿qué deberíamos de hacer? Debemos tener, por ejemplo, presente, yo creo que los objetivos estratégicos de desarrollo, ¿no? De una institución misma, ¿qué es lo que pretendemos? O desde una carrera, ¿qué es lo que se pretende? Un modelo educativo. Claro, porque si desconocemos, cada profesional va a ir a esa escuela, a esa carrera, desde otro punto de vista y quizás pueda desviar este trabajo de investigación y no va a ser lo que se quiere, ¿no? Entonces yo creo que si todos comprendemos qué es lo que buscamos y qué queremos formar acá, entonces estamos comprometidos en ese trabajo. Entonces se va a alinearse bien al estudiante, se va a guiarse bien. Claro, yo partiendo de eso también yo creo que los trabajos de investigación deben adecuarse a la realidad donde viven. Yo no voy a hacer un trabajo, pues, yo estoy acá en Huanta, no voy a hacer un trabajo, pues, de lo que yo podría hacer un trabajo acá en Lima, ¿no? O sea, la realidad es diferente. Claro. Entonces, y debe embarcarse mayormente a mi especialidad. Si yo en Lima estoy en un colegio y el colegio tengo miles de problemas y que puedo desarrollar una tesis, o si estoy en la dirección puedo hacer gestión, como la gestión mejora en la parte de lo que es la parte de cómo yo mejoro mi gestión, o sea, o cómo por ejemplo mejoro el clima institucional, que son realidades que hay allá, porque los climas institucionales en los colegios es un caos, es un trabajo, pero clima institucional, si vemos trabajos, hay cualquier cantidad de trabajos, pero no ha habido solución. Entonces, esos trabajos algo le falta, porque si vemos los repositorios o vemos las tesis, clima institucional, cualquier cantidad de trabajo. Pero no hay solución. Pero no hay resultado. Ajá. Los resultados hubiesen sido de repente, si yo trabajo con 20 profesores, colegio de 100 profesores, el clima sigue siendo lo mismo. Por eso antes decíamos, Entonces yo ¿para qué hago esas tesis? ¿Para qué hago esos tesis?
si no tengo resultados de acá 20, 30 años? Si el mismo autor desarrolla... En realidad ha sido, bueno, yo hago la tesis con un solo objetivo. ¿Cuál era? El grado. Claro. Nada más. Entonces, muy aparte de esto, en realidad otra cosa, ¿no? Hacer un trabajo de investigación en realidad no soluciona el problema. Así es. Tampoco Debería va a de solucionar, ¿no? Debería, ¿no? Porque en realidad cuando tú haces un trabajo de investigación lo que tú presentas es una alternativa de solución. Y esa alternativa de solución muchas veces no se llega a concretar. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es sacar la tesis, agilizas tu grado, tu cartón y listo, más allá ya no ya. Festejo y terminó. Claro, pero el financiamiento que nos da o el propósito de este trabajo de investigación debería ser proponer esa alternativa, llevarlo más allá, ¿no? Por ejemplo, a una esfera de gobierno, porque ellos sí toman las decisiones, manejan presupuesto, todo este aspecto, y que se aplique, ¿no? Ahí sí. Entonces, esa institución que maneja dinero, presupuesto, pueda tomarlo, esa tu alternativa, y que lo aplique. Ahí sí podemos decir, ¿ha solucionado o no ha solucionado el Por problema? ejemplo, si yo tomo acá, por ejemplo, en cuenta, digo, aún tengo planteo, digo, el colegio. En el colegio hay deserción escolar, y si no hay deserción escolar, entonces ¿por qué voy a coger ese tema? O no tiene sentido. Claro, vas a la oficina de dirección académica y ya sabes cuándo se fueron y por qué se fueron, se acabó la investigación, ¿no? Bien. Entonces no tiene sentido, ¿no? Sí, agradecemos a Reinaldo y a César por habernos acompañado en el Café Filosófico de esta noche y en el Café Bar La Oveja Negra en Huanta. Y en la próxima hablamos sobre el clima institucional que genera de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradezco por la oportunidad.